Historia de terror de una seguidora, al comentario más amarillo lo sigo. Bueno, empecemos. Cuando tenía 11 años, me sucedió algo que nunca seré capaz de olvidar. Mi mamá trabajaba hasta muy tarde todos los días, por lo que saliendo de la primaria, yo tenía que irme sola a mi casa. Yo vivía en un pueblo bastante pequeño y casi todos nos conocíamos. Era un lugar muy seguro, por lo que siempre nos sentimos tranquilas, a pesar de que yo me fuera a mi casa y pasara todo el día ahí completamente sola. Un día, como de costumbre, me fui caminando de la escuela. Mi mamá me dejaba mi comida lista en el refrigerador todos los días y yo solo tenía que meterla en el microondas a calentar. Cuando ya estaba todo listo, me senté en el comedor de mi sala y prendí la televisión para ver mis caricaturas mientras comía. El programa duraba 1 hora y yo siempre me quedaba sentada ahí a verlo, aunque ya hubiera terminado de comer. En cuanto se acabó el programa, llevé mis platos a la cocina para dejarlos en el lavadero. Luego me dirigí hacia las escaleras para subir a mi cuarto, pero mientras subía pude ver por la ventana a un sujeto vestido completamente de negro, sentado en la banqueta enfrente de mi casa. Él estaba muy cubierto, así que yo no pude ver quién era, pero no era tan raro que hubiera alguien frente a mi casa, ya que había una parada del autobús cerca de allí. No le di mucha importancia y subí a mi cuarto. Me metí a bañar como lo hacía todos los días después de comer y me quedé en la regadera por al menos una media hora. Realmente disfrutaba mucho bañarme con agua caliente. Cuando salí me dio mucho sueño, así que decidí acostarme un rato en mi cama. Y rápidamente me quedé profundamente dormida. No sé cuántas horas pasaron, pero ya estaba oscuro cuando el ruido de una puerta azotándose me despertó. Debe ser la puerta de la entrada, pensé. Ya llegó mi mamá. Emocionada, me levanté rápidamente de la cama y corrí hacia las escaleras. Ni siquiera me puse mis zapatos. Siempre me emocionaba. PT2. Yo tenía una mejor amiga, ella y yo nos conocíamos muy bien, prácticamente estábamos juntas desde la panza. Un día, como siempre, estábamos en el colegio y todos estábamos haciendo apuestas de que si la profe venía o no venía. Luego de un rato, vimos a la profe entrar, entonces como de costumbre, me senté al lado de mi mejor amiga. Cuando la profe entra la directora atrás con otros profesores de otras materias. Entre esos profesores entra una chica. La profe avisa que será la nueva alumna, que espera que nos sigamos muy amigos de ella. Ella se presentó, su nombre era Martina. Martina se iba a sentar, pero la profe me sentó hasta el fondo, y Martina se sentó junto a mi amiga. Pasaban los días, pero mi mejor amiga y Martina no hacían contacto, ni siquiera hablaban, pero teníamos que hacer equipo con la pareja que teníamos al lado, entonces mi mejor amiga y Martina hicieron equipo. Yo no me preocupaba, ya que ellas no se llevaban. Cuando terminó esa actividad era hora de ir al receso. Ahí yo y mi amiga comentábamos y chismoseábamos. Cuando salgo al receso, no encontraba a mi amiga, la buscaba y nada. Y para no quedarme sola, me fui con mis otras amigas. Cuando terminó el receso, Martina y mi mejor amiga entran abrazadas. Yo me quedé en shock, ya que ellas ni hablaban. Entran y se sientan, mi amiga sin dirigirme la palabra, durante toda la clase. Veía que ellas jugaban, se reían, hasta mi amiga ya le contaba cosas que a mí no. Yo veía todo eso. Llegando a mi casa, abro mi celular para chatear con mi mejor amiga como de costumbre, hasta que veo un estado de ella, donde estaba en un parque que quedaba como a unas 25 o 30 cuadras del colegio. O sea, de lejos. Cuando vi eso, lloré y lloré. Era un lugar donde mi mejor amiga nunca quiso. Y ya que siempre estaba ocupada o no podía, al siguiente día entran, se sientan, pero la profe dice que me va a poner con mi mejor amiga. Y a Martina atrás de nosotras, me siento al lado de mi mejor amiga, y ella agarra y le pasa un papelito a Martina por abajo de la mesa. Se empiezan a reír y yo súper incómoda. Eso fue toda la clase, ellas se reían y yo me di cuenta que era excluida. Durante todos nuestros años de amistad, yo nunca dejé a nadie excluida, pero la que terminó siendo excluida
así pasaba cada receso, pero cuando Martina faltaba, mi mejor amiga se juntaba conmigo. Pero eso fue hasta que entre pasada y pasada de papeles en la clase, a Martina se le cae un papelito, bueno, dos. Yo pensando que se dieron cuenta, pero no, entonces tiró un lápiz cerca de los dos papelitos y en eso agarró los dos papelitos junto a los lápices para camuflar los papelitos. Yo le pido a la profe si podía ir al baño, ella me dijo que sí, entonces llegó al baño y empiezo a leer los papeles, lo cual destruyó nuestra amistad. Soy la mala por querer que mi papá muera. Contexto, soy una joven de 17 años con una infancia muy traumatizante y horrorosa. Mi mamá y mi papá se conocieron en segundo de secundaria. Ellos dos estaban muy enamorados del otro, hasta que un día a mi papá se le ocurrió decirle a mi mamá que le gustaba. Mi mamá muy emocionada, abrazo a mi papá. Un mes después mi mamá y mi papá se hicieron novios. Ellos eran muy felices juntos, hasta que en tercero de secundaria, mi mamá empezó a tener náuseas y dolor de cabeza y estómago. Mi mamá muy nerviosa, se hizo una prueba de embarazo pensando que saldría negativo, pero se llevó la sorpresa que había salido positivo. Ella muy furiosa, triste, estresada y nerviosa por no saber cómo decirles que estaba embarazada. Primero preocupada le dijo a mi papá muy furioso, le empezó a gritar a mi mamá que cómo era posible que ella estuviera embarazada. Después mi papá empezó a pegarle a mi mamá en el estómago y le decía cosas muy malas sobre mí y de mi mamá, como idiota, púdrete y muchas cosas más fuertes. 5 meses después, mi mamá decidió decirles a mis abuelos que estaba embarazada. Mis abuelos se pusieron muy furiosos y le dijeron que ya no la querían en su casa y que se fuera y ya no les importaba cómo le iba ni su vida. Mi mamá muy triste empezó a empacar todas sus cosas pensando dónde se quedaría, en qué trabajaría, si le alcanzara lo suficiente, etc. Al terminar de empacar, mi mamá se fue a la casa de mi papá y le preguntó si podría quedarse a vivir. Mi abuelo, el papá de mi papá, le dijo que sí, solo que con una condición, que ella hiciera todos los deberes de la mansión, ya que mi papá era hijo de un millonario. Mi abuelo, mi mamá aceptó, aunque estaba un poco angustiada. Pasaron 3 meses en que mi mamá vivía en esa mansión limpiando, haciendo comida y todo eso. Mi mamá, cuando estaba trapeando, se cayó la cubeta de agua y ella accidentalmente se cayó. Mi papá la llevó al hospital y al llegar le dijeron a mi papá que yo podría nacer con alguna parte del cuerpo golpeada. Mi papá empezó a gritar, esta niña no va a servir nada en el mundo. Mi mamá empezó a llorar y mi papá le dijo a mi mamá que no le importaba y que se iba a ir y no le ayudaría con nada. Mi mamá empezó a insistirle a mi papá que se quedara. Mi papá no le hizo caso y se fue. Un mes después nací. Yo era una niña muy linda con ojos verdes como mi mamá y pelo rojizo como mi papá. Mi mamá se fue del hospital 3 semanas después y nos fuimos a un lugar donde vivían los que no tenían hogar. 7 años después, mi mamá decidió inscribirme a la escuela. Cabe aclarar que todos esos años le ayudaba a mi mamá a vender dulces. Ya en la escuela todos se me quedaban mirando. Yo no sabía por qué todas las niñas se me acercaban para ser su amiga. Se podría decir que yo era la popular. Un día mi mamá se desesperó y se preocupó por no tener suficiente dinero para mantenernos. Al salir de la escuela mi mamá me dijo que me alistara para ir a una parte. Al llegar vi que era una mansión muy grande. Mi mamá tocó la puerta y atendió un señor como de la edad de mi mamá. El señor se me quedó viendo con cara de sorprendido. Mi mamá me dijo que él era mi papá. Yo estaba muy sorprendida. Mi papá le dijo a mi mamá que sí, que hacía aquí. Mi mamá le dijo amablemente que si le podía prestar un poco de dinero. Mi papá le dijo que no se lo merecía y muchas cosas más. Así siguieron peleándose. Yo me enfurecí, salí corriendo. Mi mamá se dio cuenta y me fue a buscar. Mientras ella corría, un carro iba pasando muy rápido y la atropelló. Yo muy triste, llorando, fui hacia mi mamá. Con toda la culpa estaba llorando. Mi papá se quedó mirando mientras yo mirándolo con furia. Hola a todos, ¿cómo están? Contando historias de mis seguidores, esta historia la voy a contar en primera persona. Empecemos. Un día estaba en mi cuarto, cuando mis papás dijeron que iban a salir a la casa de mi abuela y me preguntaron que si no quería ir. Yo les dije que no, ya que no me gusta ir a la casa de mi abuela. Cuando se fueron después de 5 o 4 minutos empecé a oír ruidos en la cocina. Fui a asomarme y vi a un perro que estaba parado en 2 patas. Me vio y se me quedó sonriendo. Yo corrí al cuarto de mis papás y puse seguro. Empecé a oír que alguien venía hacia mí. Me escondí en el closet, pero se me había olvidado mi celular y yo le quería marcar a la policía y tuve que salir. Cuando salí empecé a oír a alguien en el baño, entonces tuve que ir a mi cuarto y encerrarme ahí. Estuve como por 30 minutos cuando llamé a la policía y me contestaron. Les dije lo que estaba pasando y dijeron que venían como en 8 o 7 minutos. Cuando empecé a oír que entraban a mi cuarto, como pude me escondí abajo de la cama y vi como esa cosa caminaba por mi cuarto. Después sonó mi celular y el perro me oyó.
Entonces se iba a asomar abajo de la cama, pero se oyeron las patrullas, esa cosa salió por mi ventana y llegaron los policías con mis papás y pues nos tuvimos que mudar de casa.